Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:41. Quito el lunes 6 de diciembre llegará a los 487 años de fundación. La historia habla del 6 de diciembre de 1534. Sobre esto hay un montón de discusiones respecto de la fecha. Pero esta es la fecha emblemática para la capital. ¿Cómo llega Quito justamente a estos 487 años? Hoy yo le pedí al equipo, no quiero hablar con políticos, quiero hablar desde otra perspectiva de lo que significa la capital de los ecuatorianos. De quienes vivimos acá, no siendo quiteños, siendo chagras, acogidos por una ciudad a la que amamos, no solamente amamos a esta ciudad que nos ha dado el trabajo, que nos ha dado las oportunidades, donde, si me permiten hablar a modo personal, he crecido, me he formado, he madurado a nivel profesional, a nivel personal, pero es una ciudad sumida en una serie de problemas, en una serie de complejidades. Pero quiero la visión de una colega, además, a quien aprecio, respeto y quiero mucho, y que se caracteriza porque no solamente es comunicadora, sino gestora cultural. Rina Artieda está visitando nuestra mesa de trabajo. Rina, querida, qué gusto, bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias. Yo siempre grata con ustedes por esta oportunidad que me ofrecen de poder compartir en los micrófonos y con los amigos que nos escuchan, que nos sintonizan, algo que le hemos titulado como una quitolatría. Esta pasión por esta ciudad que tanto se ama y que es tan generosa, por cierto, y con tanta generosidad sería un pecado, si vale el término, sí, no aprovecharla. Claro que sí. A ver, ¿qué decir de Quito hoy, del Quito 2021? ¿Cómo definirías, Rina Artieda, el Quito 2021? Depende del sentido. ¿Hacia qué sentido nos orientaríamos? Lo que es Quito como ciudad milenaria, como capital de la República, como distrito metropolitano. Es una ciudad totalmente cosmopolita, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Esa definición qué significa? A ver, Quito ha sido generosa por siempre. Su bagaje histórico siempre nos ha hablado de haber acogido a todos quienes han llegado. De hecho, hay una teoría que señala que al estar en el centro del tiempo y en el centro del espacio, Quito fue un centro ceremonial, así como la Meca, como Lhasa, hacia donde llegaban, confluían de todas partes, ¿sí?, para rendir tributo y homenaje al sol. Entonces eso históricamente le ha hecho ser así, querendona, generosa, acoger a quienes vienen de provincias, a quienes vienen de otros países. No podemos hablar ahora de una quiteñidad basada en el hecho de haber nacido en esta ciudad, en este territorio. ¿Por qué? Porque hay quiteños y aquiteñados. Tú lo señalaste hace un momento. Yo soy aquiteñado. Sí. Aquiteñado. Entonces, todos de un modo u otro aportamos a esta ciudad. Yo creo que el concepto de quiteñidad debería conducirnos a ese compromiso, a esa empatía, a ese respeto a este sitio que nos ha dado la educación, nos ha visto crecer, nos ha visto nacer. Aquí hemos formado nuestra familia, crecen nuestros hijos, hemos estudiado, trabajamos. Y esa es una oportunidad enorme en la vida que no tienen otros países, no tienen otros puntos geográficos. Y Quito lo ofrece. O sea, en la medida de las necesidades que tenemos, de la problemática que vivimos a diario, pero es una ciudad en la que se puede vivir. Y hay que ser reconocidos con eso. ¿Qué significa para ti la quiteñidad? ¿Y ser quiteño o ser aquiteñado? En mi caso personal... Tú eres quiteña, ¿no? Yo soy, sí, de San Sebastián, por si acaso. Ya. En mi caso, esa yo sí he peloteado ahí en San Sebastián, por si acaso. Bueno, en mi caso, la certeza de que al deberle algo a esta ciudad, algo hay que hacer por ella. Y en lo personal he encontrado en este modo de difundir lo que es su historia, su cultura, tradiciones, personajes, memoria, legendarios, una forma de retribuir lo que he recibido de este terruño tan querido. Y cada uno lo hace desde su espacio. Tú lo haces desde la comunicación, las personas que están circulando por afuera lo hacen desde su trabajo, desde su cotidianidad, desde lo que ofrecen día a día. Quiteñidad en el sentido de respetar las normas, de respetar a esta ciudad, de no atentar en contra del espacio público, porque finalmente para eso aportamos, no es gratuito,
Estamos dando cada mes, cada día, cada mes en los impuestos estamos entregando parte de nuestro trabajo para que esta ciudad se pueda desarrollar. Entonces, ser desaprensivos con la ciudad, arrojar la basura, tapar los sumideros, hacer de los sumideros un tema de basurero, grafitear las paredes, saltarte la fila, todo ese tipo de cosas no hablarían de una quiteñidad sentida. Pero tú no sientes que ese concepto que acabas de enunciar de quiteñidad se ha perdido en los últimos tiempos, y más bien ocurre este otro aspecto que señalas que no representa la quiteñidad. ¿No sientes que es así? Que digamos, así estamos viviendo hoy en Quito. Así como vemos a quiteños y quiteñados que queremos de la ciudad, los hay también de los otros, aquellos que no tienen un sentimiento de arraigo hacia esta tierra de oportunidades. Entonces ahí no se justifica, pero de pronto se puede entender que no se comprometan con un cuidado del entorno. Con cuidado del entorno, con un ser amable, con un ser respetuoso del derecho ajeno, de no trascender más allá del límite de lo que te permite el derecho del otro. Los hay, no podemos pedir que todo sea un lecho de rosas, y hay gente que no quiere a la ciudad y lo demuestra de esa manera. Tú eres, por tu condición de quiteña, de periodista, de gestora cultural, tú eres amante de todo lo que encierra y engloba el centro histórico de Quito. ¿Qué significa para Quito y para el Ecuador su casco colonial, Rina? A ver, muchos le ven como el tema patrimonial, porque claro, fue declarada primera ciudad patrimonio mundial Quito, ya en la década de los 70, pero cuando nosotros salimos, porque la tarea que nos hemos encomendado en vida es poder poner esos relatos de memoria social a disposición de la gente a través de la Cofradía de los Duendes, más allá de ver esa monumentalidad patrimonial que tenemos en la arquitectura colonial y republicana que tenemos en el casco colonial, nosotros resaltamos que esas construcciones precisamente fueron hechas por quienes nos antecedieron en su presencia en esta tierra. Porque las iglesias, la catedral, tomemos como ejemplo, la catedral no estuviese ahí si no hubiese habido pisadores de lodo, si no hubiese habido talabarteros, carpinteros, picapedreros, doradores, batiojas, pintores, arquitectos. Y si no hubiese habido los vianderos, nadie conoce lo que son los vianderos ahora. Los vianderos eran las personas que se encargaban de llevar la comida en viandas a los trabajadores de la obra. Los hay todavía, ¿sí? Pero ya se ha perdido el concepto. Entonces lo que nosotros buscamos es que se sienta la ciudad conociendo qué es lo que está atrás de cada uno de esos espacios. Atrás de ellos hay sudor, sangre, lágrimas de la gente que nos antecedió. Quizás nuestros tatarabuelos, chuscabuelos, pero ahí está su trabajo. El trabajo está en la forja, el trabajo está en la memoria social que hemos venido heredando a través de los tiempos. Está en la costumbre, por ejemplo, de la guagua, de la colada y de la guagua de pan. Está en la costumbre del canelazo. La canela fue descubierta hace no sé cuántos años, acuérdate, en la Amazonía, ¿sí? Está en el hecho de rememorar a personajes con aquellos que nos identificamos, que no necesariamente están vinculados con la historia formal, porque ya conocemos que la historia formal fue escrita en un contexto político determinado y por un grupo igualmente político con determinados fines. Esos son los discursos formales de la historia. Pero la historia la escribimos en esa cotidianidad. Le estás escribiendo tú, le estoy escribiendo yo, le está escribiendo toda la gente que hace algo por esta ciudad y algo representativo. ¿Sí? Y de esos tenemos cientos y miles de personas afuera. Entonces lo que buscamos es reflejar esas vivencias, esas memorias, ese quehacer al margen de la historia. Y estoy parafraseando en este momento un libro de Cristóbal Gangotena Gijón, uno de los tradicionalistas que ha tenido Quito. Escribir al margen de la historia, es decir, aquello que escribe la gente común. Porque de eso estamos hechos y eso es lo que resaltamos. Sin ese trabajo cotidiano no habría capacidad de desarrollo. Y hay que reconocerlo. ¿Existe todavía el chuyaquiteño? Por supuesto. ¿Qué es o quién es el chuyaquiteño y cómo identificamos al chuyaquiteño?
Mira, muchos dicen que se ha extinto, que es una especie que ya se extinguió. Muchos señalan Por eso te pregunto si todavía existe, ¿no? A Marco Chiriboga Villaquirán como el último chulla quiteño. Ya pero fallecido, ¿no? Sí, y de muy grata recordación, no? Marco. Pero hay otros personajes que todavía conservan esa memoria. Pero para mí el chulla quiteño es aquel que todavía tiene ese espíritu de gracia, ese espíritu de ver las cosas de una forma mucho más ligera, más jocosa, no tan grave, que los hay. Mira, por ejemplo, pasa alguna circunstancia política de cualquier índole, ya los memes salen, pero enseguida en las redes sociales, y ahí hay una chispa de ver el otro lado, el lado chusco, el lado amable de las cosas, algo que nos permita no verle con toda esa gravedad. Chulla quiteño es aquel que quiere a la ciudad, ¿sí? Chulla quiere decir uno, único, ¿no? Pero ese criterio de único nos hace únicos a todos aquellos que de un modo u otro estamos trabajando o hacemos algo por el bien de esta población. ¿Qué es la salquiteña? La salquiteña, esa capacidad de encontrarle la gracia a aquellas cosas que resultarían inadmisibles. Las nuevas generaciones saben lo que es la salquiteña. O la salquiteña la circunscribimos, pronto, ¿no? Claro, la circunscribimos tal vez a nuestros adultos mayores que se suelen sentar y conversar en la Plaza Grande. No, mira, yo he visto, por ejemplo, en redes, yo he visto muchas producciones de gente muy joven que te habla de esa quiteñidad y te habla de, no, es que los quiteños somos así, los quiteños hacemos esto, los quiteños dejamos de hacerlo de acá. Y es gente joven, son generaciones nuevas que se identifican con esa identidad que tenemos. Una identidad que considero que va más allá del haber nacido aquí, sino de ese mestizaje que se inició, sí, el 6 de diciembre de 1534 y quizás antes. Porque lo que se dio en esa fecha fue la primera sesión de cabildo y el reparto de los solares. O sea, es el día del reparto, el 6 de diciembre. Pero antes de eso, Juan de Ampudia estuvo 3 meses antes, partió quizás unos 2 meses antes de septiembre, agosto, septiembre, octubre, por ahí, ya estuvo aquí, de avanzada, para ver qué nomás había y cómo se organizaba de manera que todo esté listo para cuando Sebastián de Benalcázar, en su calidad de adelantado, llegue y empiece a impartir administración de la corona, porque él venía como delegado de la corona, como un funcionario de la corona española. Entonces, los primeros quiteños de pronto empezaron a gestarse, ¿sí?, en septiembre, octubre de 1534, y ahí es cuando nace nuestra identidad mestiza, que es en realidad a la que yo le doy mucho impulso y de la que deberíamos sentirnos orgullecidos. Nada de eso de que españoles por acá y tanto odio a la una raíz cuanto a la otra raíz. O sea, venimos de ambas raíces, de padre y madre. Que de paso la madre patria no es España, ¿no? La madre patria nuestra es América, porque fueron mujeres americanas las que nos parieron, no fueron mujeres europeas, sino americanas. Entonces nuestra matria es América. Y venimos de uno y de otro. Negar al uno significa negarnos a nosotros mismos. Y ese desconocimiento sí es causa de heridas, y heridas sociales que tú ves que se evidencian cuando quieren botar los monumentos, o cuando te vas de los monumentos de personajes europeos, o cuando pretendemos blanquearnos la conciencia disminuyendo o peyorizando al que tiene raíz más americana porque tiene más oscurita la cara. Claro, generalmente sucede así, pero como digo, venimos de las dos raíces, de padre y madre. Negar a uno de los dos es negar parte de nuestra propia naturaleza, y eso no considero que sea lo más adecuado si lo que buscamos es fomentar una identidad fuerte que nos permita reconocernos en el otro y trabajar por una sociedad más equitativa, más vivible. Ahora, llegamos a este año que ha sido un año muy complejo, muy complejo para la ciudad. Por supuesto. Tenemos la complejidad de la pandemia a nivel planetario. Ecuador y Quito no se pudieron abstraer de los efectos de la pandemia, pero aquí en la capital este año ha tenido un montón de complejidades en lo económico, en lo político, en lo social.
¿Cómo sientes que cierra el año y llega este 6 de diciembre a la capital con estas complejidades del año 2021, Rina? En cuanto a lo local, yo creo que un tanto aliviados, si hablamos del tema político. Un tanto aliviados porque en realidad lo que se vivió fue algo que yo le llamo el oscurantismo en la historia de Quito. Sí, es mi criterio muy, muy personal, por supuesto, pero la ciudad terminó muy golpeada por los avatares políticos que tuvimos que vivir hace poco. Yo creo que estamos asentándonos en una suerte de calma, de tranquilidad y sobre todo una expectativa, ¿no? Una expectativa sobre la administración. Hay problemas sumamente graves. Entre ellos, el que de mayor modo nos preocupa es el de la delincuencia. Y ahí sí creo que deberían sentarse a dialogar todas las autoridades competentes y correspondientes para que haya para que se asuma quién hace qué, y que lo haga. Porque no es solamente cuestión de dejar a uno porque es competencia, no, este es un problema social, es un problema sistémico. No es cuestión de aplicar en este momento ciertas medidas cuando el tema de la delincuencia tiene un arraigo de necesidades y de problemáticas sociales que vienen con una raíz muy, muy grande. Está también el tema de la migración, por ejemplo, que también es una problemática social grave. Entonces hay muchas cosas, lo que sugeriría yo al menos es que cada quien que tiene responsabilidad en el tema efectivamente deje de lado cualquier tipo de interés o de sectarismo y se sienten a trabajar y a dialogar para establecer un acuerdo sectorial, un acuerdo local en el caso de nuestra ciudad, que permita que asuman sus responsabilidades y las cumplan efectivamente. Claro, esta ciudad ha sido... No es solamente cuestión del municipio, ¿no? Es un sistema. Es un conjunto, claro. Y esta ciudad a lo largo del tiempo se había caracterizado por la unidad en la toma de decisiones. Lo último, porque me dice acá uno de nuestros oyentes, ¿qué significa el término matria? ¿Ah? Venir de una madre. ¿Ya? ¿Sí? Mira, venimos también de una raigambre muy paternalista, ¿sí? Históricamente paternalista. Y para ser justos y equilibrados sí debería dársele a la mujer también ese rol de ser gestora de sociedades. En el caso, reitero el ejemplo que puse, venimos de padre y madre, los padres fueron los europeos y las madres fueron las americanas. Sin embargo, mira, a partir de esta visión patriarcal, histórica, incluso religiosa, mucho se habla de patria viene de padre. Y para ser equitativos y justos, hay patentado el término matria para darle el rol que se merece. Correcto. Gracias, Rina, por esta interesante charla para explorar otras particularidades de Quito desde una visión distinta. Rina Artiega, colega periodista y gestora cultural. Muy amable, Rina. Qué grato. Y que vea Quito, ¿ah? ¡Qué vida! 8:59 en A Primera Hora. Lo dijo en A Primera Hora.